ecológico que estamos viviendo. Y quiero cortitamente contarle cuál es este inminente colapso climático ecológico que estamos viviendo, que quizás mucho escuchamos, pero no nos metimos a ver en detalle qué es lo que hay dando vuelta, y por qué proponemos la desobediencia civil, creo que un poco ya lo conté, pero cuáles son las demandas de este movimiento. A fin del año pasado salió un informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, que es un panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que está formado por miles de científicos y representantes de cientos de países que forman parte de las Naciones Unidas, en donde se llegó a la conclusión de que tenemos 10 años para realizar un cambio radical en el sistema de producción y consumo con el que vivimos, principalmente en el sistema de producción de alimentos y en el sistema energético, y que tenemos 10 años para hacer un cambio radical, y que si no lo hacemos ese cambio, cruzaremos puntos de no retorno en el clima y en los ecosistemas, en donde la propia existencia del ser humano corre riesgo, o sea, donde la extinción es posible. Lo que están diciendo los científicos es que de seguir emitiendo gases de efecto invernadero y de seguir destruyendo a los ecosistemas de la manera en la que venimos destruyendo en los últimos 200 años principalmente, aunque fuertemente en los últimos 40 años, a través de vuelta de cómo producimos los alimentos. Esto es principalmente ante un fuerte producción y consumo de proteína animal, y por el otro lado de producción de energía a partir de combustibles fósiles, y que si no hacemos un cambio radical en estos sistemas de producción, cruzaremos ciertos puntos de no retorno en el clima y en los ecosistemas, en donde vamos a ver cada vez tormentas más fuertes, inundaciones más grandes, sequías. Se habla de que para 2050 4.000 millones de personas van a vivir en zonas que no van a poder producir alimentos. Entonces imaginen la situación a la que nos estamos enfrentando, y esto es de acá a 30 años, pero de acá a 10 años es lo que tenemos el tiempo para transformar. Lo que estamos viendo, sin embargo, es que los gobiernos de todo el mundo, incluidos el argentino, lo que están proponiendo es ir a un aumento de la temperatura de 3 grados. Lo que la ciencia dice es, si superamos el 1,5 o 2 grados de aumento de la temperatura, el colapso climático ecosistémico es inevitable. La muerte de miles de millones de personas y de otros seres vivos es inevitable cruzando ese umbral. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo se pusieron de acuerdo en que vamos a ir a 3 grados. Es decir, los gobiernos de todo el mundo nos están llevando hacia el colapso de la civilización. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación? Bueno, lo que nos dice la evidencia científica y lo que nos dice la historia es que la desobediencia civil es la mejor acción que podemos tomar. Específicamente la desobediencia civil pacífica. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos pacíficamente esta desobediencia civil, y creo que de vuelta el movimiento de desobediencia civil con respecto al cultivo del cannabis es un claro ejemplo, ¿no? Siempre fue pacífica, y cada vez más gente fue la que se acercó y empatizó para poder llegar ahora, no sé en qué porcentaje quizá de gente puede haber acá, pero que prácticamente se podría decir hasta que es legal. Entonces, la desobediencia civil pacífica es la mejor acción que podemos lograr para que haya un cambio radical y sistémico por el colapso climático y ecosistémico que estamos viviendo. Entonces, lo que proponemos como movimiento es realizar acciones directas no violentas, y esto es lo que hacemos. Llevamos acciones directas no violentas a acciones específicas formadas por grupos pequeños de personas, pero también manifestaciones grandes, para que se empiece a hablar de esto, y principalmente para exigir el cumplimiento de 3 demandas, que son 3 demandas las que tenemos como movimiento. La primera es decir la verdad, y le exigimos a nuestros gobiernos que declaren la emergencia climática y ecológica y que la comuniquen. Es importante que todos sepamos y entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y por qué está sucediendo esto. Es decir, cuáles son las industrias que están detrás y promoviendo este inminente colapso del clima y de los ecosistemas. El segundo es que se actúe ahora. Esto quiere decir que el gobierno tiene que actuar ahora
deteniendo la pérdida de biodiversidad ahora. Para 2020 no tiene que haber más deforestación, no podemos seguir perdiendo bosques y otros ecosistemas frente a la situación de crisis que estamos viviendo. Y también tienen que llevar las emisiones de gas de efecto invernadero a cero para 2030. Por último, lo que proponemos es abrir la democracia. Y esto es tal, la democracia como la entendemos no puede dar respuesta frente a estas crisis, al inminente colapso. ¿Por qué? Porque los gobiernos están pensando a 2 años, a 4 años como máximo, y aparte están cooptados por los intereses corporativos, que son los mismos que destruyen. Entonces necesitamos nuevos sistemas de participación ciudadana que podamos ser nosotros y puedan ser las comunidades en sus territorios que decidan cómo tiene que ser este nuevo sistema que va a venir. Porque repito, y quizás esto a veces es difícil de entender, este sistema de producción y consumo tal como lo entendemos llegó a su fin. Porque de seguir va a significar el colapso y la muerte de miles de millones de personas. Entonces no podemos permitir y tenemos que detenerlo ahora y generar los mecanismos para que algo nuevo suceda. Así que bueno, los invito a todos a sumarse a este movimiento. Es un movimiento autónomo y descentralizado. Cualquiera que cumpla con 10 principios que tenemos y exija el cumplimiento de estas 3 demandas puede actuar en nombre del movimiento sin pedirle permiso a nadie. Es un movimiento internacional y el lunes estamos arrancando la segunda rebelión a nivel mundial. Acá en Argentina vamos a estar en Plaza San Martín haciendo distintas acciones directas no violentas frente a las puertas de 2 empresas, una petrolera y otra de la industria agroalimentaria. Pero a nivel internacional van a escuchar que, especialmente en Europa, van a disrumpir y hacer colapsar el acceso y la vida normal en 5 de las grandes ciudades de Europa para que se empiece a hablar de esto y que se actúe cuanto antes. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo.